y el que llega ahora, yo creo que representa a algunos de los que veo aquí en primera fila. Me refiero a compañeros de prensa, los que insultan, patean, escupen nuestros políticos. Es decir, que les pagamos el sueldo y además les maltratan. Pido un aplauso para Vito Quiles, Bertrán Endongo, Kake Minuesa, Josué Cárdenas. Ánimo, chicos, no estáis solos, a la fuerza. Y en nombre de todos ellos, Luis del Pino, alguien de raza a las mañanas de Radio Libertad. Buenos días a todos. No sé cuánta gente nos hemos congregado aquí, pero les garantizo que desde aquí no se ve el final de la manifestación. Somos muchos. Somos muchísimos los que estamos reclamando que se devuelva la voz al pueblo. Yo he subido aquí a decirles básicamente tres cosas. La primera, lo que ustedes quieren decirle a Pedro Sánchez. Pedro, vete ya. Deja de hacer daño a España y a los españoles. España es más grande que tú. Los españoles merecemos un gobierno que nos respete, que respete nuestros intereses, que los defienda y, desde luego, tú no das la talla. Hace mucho tiempo. Deberías haberte ido hace años. Todavía sigues aquí. Te pedimos que dejes de hacerlo. Te pedimos que convoques elecciones. Queremos que hable la sociedad española. La segunda cosa que vengo a pedirles es perdón. Quiero pedirles perdón en nombre de la clase periodística de este país. En España solo hay un colectivo que suscite más desprecio que el colectivo político, y es el colectivo periodístico, y con toda la razón del mundo. La prensa ha abdicado en gran parte de su deber como cuarto poder, de su deber de fiscalización del gobierno. La prensa ha conseguido que un gobierno sin escrúpulos arrastre nuestra democracia por el fango y lleve a España al borde del abismo. Y permítanme que justifique estas palabras. Pónganse en enero de 2020. Delcy aterriza en Madrid y una parte mayoritaria de la prensa de este país consintió que el gobierno diera en el plazo de 7 días 10 versiones distintas sobre la llegada de la vicepresidenta criminal del gobierno venezolano criminal. Al mes siguiente, febrero de 2020, todas las fuerzas que apoyan a Sánchez puestas en pie ovacionaron a Ábalos, a quien los partidos de la oposición pedían la dimisión. El mes siguiente, marzo de 2020, en solo 6 días el Partido Socialista el gobierno pasó de negar la existencia de una pandemia a encerrarnos en casa con un estado de alarma e implantar draconianas medidas que 6 días antes no querían imponer. Pues bien, en ese mismo marzo se otorgaron a Ábalos poderes para gestionar compras de material sanitario y ya en abril de 2020 empezaron a salir en algunos medios las primeras noticias sobre cómo Ábalos estaba dando contratos a una empresa, Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama, que no tenía experiencia en el tema sanitario y que había facturado 0 euros el año anterior. En un solo año pasaron de facturar 0 a 53 millones de euros. Y esos datos estaban ya en abril de 2020. ¿Cómo reaccionó la mayor parte de la clase periodística española? Con el más sepulcral silencio. Solo los medios sospechosos de siempre alzaron la bandera de la pregunta.
¿Por qué se hacen estas compras? Hace 4 años de aquellas primeras preguntas que quedaron sin responder. El 3 de noviembre de 2021, ahora se van a cumplir 3 años, empezaron a salir las primeras noticias sobre la peculiar y carísima vida personal de José Luis Ábalos, sobre su relación con personas de dudosa reputación, su gusto por los lujos, su gusto por las fiestas. Esta vez la reacción de la prensa no fue el silencio. La reacción de una parte mayoritaria de la prensa fue arremeter contra la periodista que había destapado aquello, contra Ketty Garat. La pusieron a caldo, la persiguieron, la difamaron. Pero la cosa no se queda ahí. ¿Recuerdan ustedes cuando salió el escándalo de Begoña Gómez a principios de este año? ¿Recuerdan ustedes los 5 días de reflexión que dijo Sánchez que se iba a tomar? ¿Recuerdan ustedes cómo volvió de aquel mentiroso proceso de reflexión cargado de amenazas contra jueces y contra periodistas? Pues a raíz de aquello, ya la prensa subvencionada no se limitó al silencio o a la difamación. Corrieron manifiestos para firmar apoyando las medidas de censura con las que Sánchez animaba a acabar con cualquier tipo de información. No sé si habrá algún estudiante de periodismo aquí. Si lo hay, permítanme un consejo. Cuando salgáis de la universidad y mientras estéis estudiando en ella, recordad que hay periodistas que se juegan el tipo por ser incómodos al poder. Recordar que hay periodistas como María Jamardo, como Ketty Garat, como Vito Quiles, como Albert Castrillón, como Carlos Cuesta. Recordar que hay gente que estará siempre diciendo cosas incómodas y por eso recibiendo represalias. No seáis como aquellos que salen de la facultad y se convierten en meros lacayos. Si lo hacéis, si os convertís en lacayos, os puedo garantizar que os irá mucho mejor profesionalmente, os puedo garantizar que tendréis más dinero, pero habréis perdido lo único que no es tan valioso como la vida, pero es más valioso que todo lo demás, vuestra dignidad personal. No seáis siervos, levantaos contra la injusticia, pedid algo que en cualquier democracia es de cajón, que el pueblo tiene derecho a saber la verdad, tiene derecho a conocer todas las versiones, tiene derecho a decidir qué es lo que quiere creer y lo que no. Y los periodistas están para servir al pueblo, no al gobierno. Los periodistas no están para decirle a la gente lo que el gobierno dice en sus ruedas de prensa. Los periodistas están para decirle al gobierno lo que la gente opina, sea bueno o sea malo. Y por último, y acabo, quiero transmitirles un mensaje de esperanza. Mucha gente dice, no, por Dios, Sánchez se va a agarrar al sillón, no va a haber quien le eche. No. Sánchez va a caer y va a caer mucho antes de lo que ustedes piensan. La corrupción le rodea, la corrupción le mancha por todos sitios. Desde su mujer hasta el que le custodiaba los avales en las primarias, todos están investigados. Y antes o después va a caer. Y va a caer fundamentalmente porque Sánchez se ha convertido ya en un riesgo sistémico, riesgo para su partido, riesgo para España y riesgo incluso para Europa. Ya empiezan las voces fuera de España a señalar que Sánchez se atornilla al poder poniendo en riesgo la democracia española. Sánchez tiene los días en la Moncloa contados. Confíen en ello. Y permítanme que acabe con 3 vivas. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva!